buenas tardes a todos. Hoy sábado 25 de marzo de 2023 estamos realizando el 89º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al antropólogo Luis Francisco López Cano, quien nos va a dictar una conferencia titulada La Hacienda Cañas Gordas y el Alférez Real, relación entre arqueología, historia y literatura en Cali entre el siglo XVII y el siglo XIX. Luis Francisco López Cano es antropólogo, obtuvo su título en la Universidad Nacional de Colombia, el título de pregrado, y luego el título de magíster en investigación social interdisciplinaria en la Universidad Distrital en Bogotá. En los últimos años su labor se ha centrado en temas sobre arqueología histórica, arqueología funeraria, etnohistoria y arqueoastronomía. Él ha publicado varios trabajos, entre ellos los siguientes: La tumba de María Isaacs, Génesis y desarrollo de una leyenda vallecaucana, publicado en el año 2002. Los invisibles del Real de Minas, reflexiones y propuestas en torno al sitio arqueológico de Novita Viejo, Chocó, publicado en el año 2007. Etnohistoria y ocupaciones en la vertiente occidental de la serranía de Perijá, publicado en el año 2007. Y Los observadores de Scorpius, maíz, astronomía y sistemas hidráulicos en el humedal de Jacobe en Gativá, siglos X a XVIII después de Cristo, publicado en el año 2008. También puede citarse la investigación titulada José Domingo Duquesne, el calendario muisca y el sendero hacia una etnografía oculta, que ha sido objeto de una mención académica otorgada en el año 2013. Luis Francisco López Cano actualmente se desempeña como funcionario del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, donde ha venido desarrollando proyectos tales como el de Arqueología y Etnohistoria de la Hacienda Cañas Gordas, Cali, siglos XVII a XIX. En ese proyecto estuvo involucrado en el periodo 2010-2017, escenario de la novela El Alférez Real de Eustaquio Palacios, La Hacienda Cañas Gordas, en la proyección arqueológica del antiguo cementerio de Cascajal, en el corregimiento del Hormiguero, proyecto adelantado en el año 2021, y recientemente Luis Francisco López Cano está involucrado en un diagnóstico alrededor de la villa de Ampudia, siglo XVI, como primer asentamiento para la fundación de Santiago de Cali. Entonces, Luis Francisco López Cano pues, nos va a dar hoy la conferencia muy importante para nosotros en la Academia de Historia del Valle del Cauca, porque vamos a tener sede dentro de muy poco tiempo en la misma Hacienda Cañas Gordas. Entonces, para nosotros ese sitio es de vital importancia, pues por el papel que desempeñó durante la época colonial y en la época también en los inicios de la independencia. Entonces, con esta introducción le cedo la palabra a Luis Francisco López Cano para que inicie su conferencia. Bueno, profesor Llano, muchas gracias por la presentación y desde luego un agradecimiento a la Academia de Historia del Valle del Cauca por esta oportunidad de divulgar estos resultados concernientes a un tema que pues, nos interesa a todos, principalmente en la región, porque tiene que ver con un tema emblemático nuestro, como es el de la literatura, a través de una novela como El Alférez Real, que quizás diría yo espera su momento de mayor proyección y mayor reconocimiento, a través pues, de reconocimiento también al autor, a Eustaquio Palacios, digamos, porque es una obra que rescata y a la que mucho tenemos que recurrir constantemente para poder tratar de recrear de cierta manera lo que era la Cali en la época colonial,
vísperas al inicio del proceso de independencia. También invitar a resaltar la importancia de una aproximación metodológica que involucra no solo la arqueología, sino también la historia, el juego y la relación que eso hace de la historia, la etnografía muchas veces y principalmente la literatura, en este caso, para el tema que concierne sobre el alférez real y la hacienda Cañas Gordas como su escenario principal, ¿no? Quería iniciar de pronto destacando cómo adelantar este proyecto representó también un cambio de perspectiva, filosofía que se interesa por la manera como accedemos al conocimiento. Y en ese caso, pues yo diría que desde una perspectiva interdisciplinaria, es decir, aquel campo en el cual se nos invita o se nos facilita que dialoguen las disciplinas entre sí. Hemos mencionado la arqueología, la historia, incluso la arquitectura misma. Acá también estará muy involucrada con eso, mucho como lo veremos más adelante con más detalle, cómo esa visión interdisciplinaria destaca particularmente la dinámica social a través de las expresiones populares, en este caso los relatos, de tal manera que esa denominación de arqueología del relato, que es como el modelo en el que nos aproximamos a esta temática a partir de experiencias anteriores con María de Jorge Isaacs, nos obligaba al mismo tiempo a ir más allá del objetivo que regularmente en la academia se formulaba con relación a la arqueología. Tiene que ver básicamente con el planteamiento de nuevas técnicas, de formular qué tipo de objetos serían más o menos antiguos que otros, en fin, para invertir ese interés académico para darle prioridad a los intereses populares, que son los que habitan a través de las leyendas y las tradiciones y los mitos. De tal manera que desde esa perspectiva interdisciplinaria, como podemos ver ahí, pues es importante reconocer el tema de los imaginarios, de las representaciones, de las narraciones, de los cuentos, del folclore en general, y ver cómo la arqueología y todas estas disciplinas brindan una respuesta a todas esas inquietudes casi de siglos que tiene la gente con relación a lo que realmente pudiese haber ocurrido o que habría fundamentado históricamente la estructuración de una novela como es el alférez real de Eustaquio Palacios, un mito o cualquier narración, obligada por supuesto a una inversión de tipo epistemológico. Uno de los temas que involucra por supuesto a la investigación ha tenido que ver con la presencia del componente afro a través del fenómeno de la esclavitud, de la representatividad que esto tiene en cuanto a la formación de la nacionalidad colombiana, y aludo mucho al tema de la invisibilidad de todos esos grupos étnicos, también pues en reconocimiento a los planteamientos teóricos de Nina de Friedman, en fin, que habla de las huellas de africanía, también muchas veces en ese tipo de literatura, y cómo para nosotros, tomando como referencia la historia tradicional y pensando mucho en lo que se llama etnohistoria, que es como una historia construida también con base en elementos de tipo antropológico, en el que también al tener participación la etnografía compromete por supuesto la percepción que los pueblos a través de determinadas formas tienen respecto de su proceso histórico. En la que esa invisibilidad no ha sido solamente un reto reconocer a todos esos grupos, sino también un problema que valía la pena abordar y reconocer recurriendo a los métodos tradicionales de investigación histórica, ¿no? Las investigaciones de archivo, la historiografía y por supuesto el campo arqueológico. Entonces, la novela en sí, pues la conocemos por Eustaquio Palacios, pues un autor nacido en Roldanillo, Valle en 1830, fallecido en Cali en 1898, y que recurre tiene como, digamos, eje la historia de amor de dos personajes, Daniel y Doña Inés de Lara y Portocarrero, que se enamoran en el desarrollo de la trama
pero entre ellos existe un distanciamiento social por jerarquías, y cómo en medio de las descripciones que se hacen de Cali para la época finales del siglo XVIII, Eustaquio Palacios inicia planteando una fecha en particular, que es el año 1789, y eso es importante para que lo tengamos en cuenta al momento, al finalizar la presentación, de ver que, revisados los documentos y los resultados, qué tipo de correlación positiva o negativa existiría entre lo que el autor describe en su obra y lo que esos documentos históricos, arqueológicos, en fin, le refieren sobre lo que era la Cali de entonces, ¿no? Tiene también un personaje que es don Manuel, personajes tomados de la realidad histórica, como es don Manuel de Caicedo y Tenorio, alférez real de Cali, padre del prócer Joaquín de Caicedo y Cuero, también, y su familia, y por supuesto otros personajes importantes también, sobre todo cuando se habla del proceso de independencia, en fin, y los acontecimientos ligados a la Junta Extraordinaria del 3 de julio de 1810, y como el padre José Joaquín Escobar, personajes que recrean, y que al considerarse esto como una novela histórica también, los personajes son como unos enlaces importantes para tratar digamos, despertar esa curiosidad del investigador, como lo hace María en su momento, en torno a la realidad o los hechos que describe el autor frente a lo que la investigación nos puede aportar en ese sentido, ¿no? Y por eso es que es importante, digamos, la contextualización histórica acá, como parte de los estudios de archivo que se hicieron en el archivo histórico de la Universidad del Cauca, de Popayán, en el archivo histórico de Cali, en el archivo general de la Nación, también muchas veces estudios de archivos parroquiales, y tratar, debido a que el tema es demasiado denso en cuanto a la reconstrucción histórica, sintetizar en estas diapositivas que vienen a continuación lo que, digamos, puede considerarse la configuración territorial administrativa de la hacienda a lo largo del tiempo. Entonces, estos son como una síntesis de los resultados que hemos obtenido hasta la fecha, porque tenemos un informe que está en preparación y revisión, y es en el sentido de que los antecedentes de lo que se llamó posteriormente la hacienda Cañagordas, pues tienen que ver con asentamientos indígenas que habitaban pues acá antes de la llegada de los españoles, y que a partir de las fuentes del siglo XVI son identificados como, a través de las crónicas y también de los documentos de archivo, muchos de ellos, como los pances y lilíes particularmente, ¿no? Y que arqueológicamente guardan una relación estrecha con lo que se denomina la tradición quebrada seca, que es tardía, eso que la podemos ubicar, digamos, entre los siglos XIII aproximadamente y el siglo XVII, hasta donde existen, de acuerdo a ciertos datos, evidencias arqueológicas relacionadas con esa cultura. De manera que territorial y arqueológica y históricamente hablamos de esos antecedentes en cuanto a los grupos indígenas pances y lilíes en la zona, hasta que se da pues el proceso de conquista con la fundación de Santiago de Cali en 1536, la creación, la formalización de las instituciones coloniales a partir de 1550, cuando pues se remite el final de ese periodo a la creación de la Real Audiencia de Santa Fe, y como una de las figuras también importantes que van a ser parte de esa estructuración pues tiene que ver con la formación de las encomiendas indígenas, y digamos, a cargo de ciertos funcionarios y capitanes españoles. Y como para el caso de Cañas Gordas, que nos ubicamos cerca pues al río Cauca, después de las estribaciones de la cordillera occidental, en lo que, digamos, al occidente de lo que hoy son los corregimientos de Navarro y el Hormiguero, y como para el siglo XVII, al momento en el que Colmenares da cuenta de las primeras transacciones de compra y venta del sitio de Cañas Gordas para la hacienda de Cañas Gordas, hacia el año 1639, cuando el padre Migoya vende pues a Antonio Rodríguez Migoya los terrenos de Cañas Gordas, pero empieza desde ahí, digamos, la mención y reconocimiento, sobre todo a través de los archivos, de un sector muy importante que correspondía al sitio del Estero, y que era hacia el norte, de acuerdo a esas referencias,
¿cierto? Lo que es un día el sector de Navarro, hacia el nororiente de lo que fueron los terrenos de Cañagordas inicialmente, teniendo como límite norte el río Lili, pues denominado también a veces la quebrada de las piedras en los documentos de archivo. Y como durante el periodo de Antonio Rodríguez Migoya, que era pues una persona de origen español, nacido en la provincia de La Mancha, en España, hacia 1595 más o menos, como es durante ese periodo que, por un lado, tiene lugar la construcción de las primeras estructuras que vienen a reconocer ahora patrimonialmente a Cañas-Gordas, como, de acuerdo a esos análisis, ubicaríamos más o menos entre el año 1639 y 1642, posiblemente la construcción inicio de la construcción de la acequia, que va a dar, digamos, va a facilitar el funcionamiento del trapiche posteriormente, de la capilla y el cuerpo principal de la casona de Cañas-Gordas, ¿sí? para esa época. Cabe decir que ya cuando a la fecha de fallecimiento de su testamento de Antonio Rodríguez Migoya, que hacia el año 1667, es cuando él pues también ratifica que los terrenos de los indígenas lilíes del estero a esta parte de acá que he mencionado, pues son tierras que son donadas y son, digamos, legitimadas a favor de la población indígena. Esta era una población indígena que ha sido reducida desde el sitio de Arroyo Hondo también, en el actual municipio de Yumbo. Y para el caso del trapiche, dado que Colmenares refiere que es hacia el año 1643, cuando Rodríguez Migoya paga, digamos, un costo de 45 pesos por la composición o los planos, composición de los planos del trapiche. Entonces, podríamos estimar que más o menos entre los años 1644 y 1645 pudo haber tenido, digamos, o haberse desarrollado la etapa de construcción del trapiche, el primer trapiche existente en Cañas-Gordas, ya contando, por supuesto, con una acequia que recoge aguas para del río Pance y van a permitir la dinámica, el funcionamiento del trapiche, posteriormente y después sus posteriores modificaciones, ¿no?, estructurales y arquitectónicas. El hijo de Antonio Rodríguez Villaseñor es quien sucede en la administración de los terrenos de Cañas-Gordas a Antonio Rodríguez Migoya, administrando la hacienda alrededor de entre el año 1667, es que hemos mencionado el probable fallecimiento de Rodríguez Migoya, hasta el año 1694, cuando los terrenos son vendidos y traspasados a Baltasar Prieto de la Concha. Digamos, aquí hay una diferencia en cuanto a ciertos planteamientos historiográficos que asume muchas veces que Antonio Ruiz Calzado como el propietario siguiente, vamos, de Cañas-Gordas, más ese personaje no aparece en esta investigación histórica como un propietario, alguien que adquiere la hacienda, sino alguien que a nombre de Antonio Rodríguez Villaseñor va a hacer una especie de inventario general de la hacienda y de los bienes, ¿no? Además, los documentos claramente abordados muestran que quien sucede en la administración y propiedad de la hacienda Cañas-Gordas, sucede a Antonio Rodríguez Villaseñor, es el señor Baltasar Prieto de la Concha, pues un personaje también muy, muy reconocido, al que hace referencia también en la historia de Cali Gustavo Arboleda, ¿sí?, ocupando cargos como funcionario local en Cali. Bueno, durante el periodo, faltaba mencionar que durante el periodo de Antonio Rodríguez Villaseñor se presenta pues un pleito con la población indígena lilí del estero, en el sentido de que ya para esa época, existiendo, como mencionan estos documentos, entre 1686 y 1687, existiendo ya la capilla de Cañas-Gordas, que en documentos posteriores, siglo XVIII y XIX, la encontramos consagrada inicialmente a Nuestro Señor de la Expiración de Cañas-Gordas. Hay un pleito, se formula un pleito, una solicitud de Rodríguez Villaseñor respecto a la necesidad que tiene de que se le permita un uso particular de esa capilla y que ya no volviesen a asistir a las misas dominicales los indígenas del estero.
con lo cual, pues, digamos, es una licencia que verdaderamente obtiene en el año 1687. Entonces ahí se vuelve la capilla un sitio de culto, pero en el orden de lo particular. Para el tercer Pietro de la Concha, los documentos que refieren la compra de la propiedad, pues nos aportan un elemento también muy importante, que también podríamos contrastar con lo que la novela nos está mencionando, y es que son las dimensiones y la superficie de esa propiedad. Entonces se nos dice que la propiedad como Cañas Gordas que él está adquiriendo, aparte de una descripción muy detallada que se tiene en estos documentos de 1694 con relación al trapiche, a las dimensiones que este mismo tiene, a la casa misma, a la capilla, datos muy importantes que los utilizamos pues, regularmente y que necesitamos en esta investigación, y es que esos terrenos, dice, que se adquieren corresponden a un total de ancho y largo de 5 kilómetros, una legua de ancho y largo, o sea, 5 por 5 kilómetros aproximadamente, aunque pues en el transcurso de estos trabajos solemos utilizar el valor de 4.19 kilómetros como legua castellana. Digamos que en términos generales, lo que la extensión real, original y real de la hacienda es de alrededor de unos 25 kilómetros cuadrados. Estamos hablando inicialmente acá, y creo que en color verde podemos ver la propiedad original, el río Lili, ¿sí? Casi las estribaciones de la cordillera occidental, y uno de los límites que se señalan para esa época, muy importante, es el límite oriental, es una zanja, un zanjón ondable, como dicen los documentos, que si revisamos los mapas correspondería a lo que denominamos el zanjón Cascajal, ¿ya? Como límite que separa a la propiedad original de lo que era la encomienda del estero, de Lili. Pero entonces ese proceso expansionista, poco a poco de los propietarios, es que comenzará a ser mucho más notorio, es a partir precisamente de cómo la familia Caicedo, a través de Nicolás de Caicedo y Nestroza, quien adquiere la propiedad hacia el año 1706 y la administra hasta el año más o menos 1735, y luego su hijo Nicolás Caicedo Jiménez, quien viene otra, digamos, de los temas por revisar interesantes, es como la propiedad, a diferencia de lo que Eustaquio Palacios describe en su novela, la propiedad fue realmente a partir de la época de Nicolás Caicedo Jiménez un indiviso, una propiedad compartida desde aquel momento con el sargento mayor Juan Antonio de la Llera, una administración que se da más o menos entre el año 1735 y 1758. Mientras que recordemos que en la novela, bueno, eso también se transfiere, esa situación se transfiere a Manuel de Caicedo y Tenorio, hijo de Nicolás Caicedo y Jiménez, que Manuel de Caicedo y Tenorio, pues como hemos dicho, es el personaje central de la novela de Eustaquio Palacios, pero que, digamos, inicialmente y en la realidad histórica, dado que recibe los derechos de parte de su padre, Nicolás Caicedo Jiménez, mientras que Luis Echeverry, en representación de su esposa, Teresa de la Llera, ¿sí? En representación de su esposa, Teresa de la Llera, hija del sargento mayor Juan Antonio de la Llera, comparten igual, se mantiene ese indiviso, que viene a ser superado hacia el año 1806, cuando Manuel Caicedo y Tenorio adquiere los derechos que tienen los hijos de doña Teresa de la Llera, siendo finalmente él, y como he dicho, hacia el año 1806, convirtiéndose en propietario, el único propietario de la hacienda Cañas Gordas, a la vez de que por un proceso que se remonta al año 1764, hay reclamo de parte de toda esta familia de Manuel Caicedo y Tenorio respecto de que el sitio del estero de la antigua encomienda ya es habitado por muy pocos individuos, o sea que más o menos, según las estimaciones y los testimonios que se recogen de la época, hemos planteado en alguna oportunidad que más o menos, siempre tenemos que decir ese más o menos, hacia el año 1695 es que básicamente
se considera como desaparecida esa identidad indígena ahí. Son muy pocos los individuos que la habitan, necesitan que las tierras sean consideradas realengas y que sean finalmente adquiridas durante un proceso que es realmente oscuro documentalmente, porque de ahí pues se pasa a ese, luego de 1764 nos encontramos con todo este proceso del indiviso y la hacienda finalmente se considera que se extiende ya, y como dice Eustaquio Palacios, hasta las riberas del río Cauca. Es decir, que hubo un fenómeno ahí de expansionismo y apropiación de esos terrenos, ¿ya? Que ese límite que Eustaquio Palacios considera sobre el río Cauca, con el norte, como el río Lili, y al occidente, con la cordillera occidental también, se complementa, digamos, hacia el sur, con la descripción de los mojones naturales para delimitar la hacienda, principalmente desde la época de Baltasar Prieto de la Concha. Se habla son confusas las descripciones, pero se habla de una zanja pues que va se dirige en ese sentido oeste-este, hasta el Zanjón en Cascajal, hasta el río, y dirigiéndose hacia el norte, hasta completar y regresar al río Lili, hacia lo que fue el estero, con lo cual tenemos, digamos, una correspondencia entre esa descripción y los 25 kilómetros cuadrados a los que alude los documentos y la transacción y la compra pues, de Cañagordas por parte de Baltasar Prieto de la Concha. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué diferencias tenemos acá? Como para ir señalando algunas inconsistencias, podría ser, respecto de lo que la historia dice, los documentos, y de lo que dice la novela. Una de esas es que, como ustedes recordarán, y eso ha pasado a la historiografía y hasta ahora lo hemos manejado de esa manera, Eustaquio Palacio en la novela considera que la hacienda se extiende desde el río Lili hasta el río Jamundí, ¿ya? Con lo cual tendríamos una extensión prácticamente el doble de la que le atribuyen los documentos, ¿sí? Que se reduce solo a esos 25 kilómetros cuadrados, y hacia el sur, dicen documentos posteriores también, incluso algunos que van hasta el siglo XIX, a la altura de los terrenos de Morga, que es, digamos, la actual vereda de Morgan en el Hormiguero, con lo cual tendríamos que la verdadera extensión de la hacienda es esa, ¿no? Esos 25 kilómetros cuadrados al sur hasta la altura de Morgan, por una acequia que hay ahí, pues muy poco identificada, ¿sí? Más no toda la extensión que considera Eustaquio Palacios hasta el río Jamundí. Es decir, Palacios, como él mismo lo señala en la novela, recurre a los documentos de archivo, a las tradiciones orales de la gente anciana de Cali, para tratar de construir ese mundo que giraba en torno a Manuel de Caicedo y Tenorio, ya como un personaje de leyenda. En esa lectura que él hace, él incorpora otras propiedades de los Caicedo hacia los terrenos de Pance, la viga también denominada pues a veces de Pance, y hacia el río Jamundí, asumiendo erróneamente para los resultados de esta investigación de que la hacienda Cañagorda tenía semejante extensión. Eso daría casi un municipio entero, como 50 kilómetros cuadrados. Más esta revisión documental nos hace precisión en ese sentido. También lo hace en cuanto a que Eustaquio Palacios asume que para el año, recuerden, 1789, asume que Manuel de Caicedo y Tenorio, el alférez real, protagonista de la novela, es el único propietario de Cañas-Gordas. Hemos visto que eso solamente tiene lugar en el año de 1806, cuando él adquiere los derechos de los hijos de doña Teresa de la Llera, ¿no? Y él va a fallecer 2 años después, en 1808. Es decir, que Eustaquio Palacios está imaginando unas situaciones para el año 1789 que realmente no eran así con exactitud, sino que se trataba digamos, de indivisos, ¿ya? De propiedad compartida, más hay un anacronismo, digamos, en ese sentido. En otras cosas, ya pensando en la parte genealógica, en otros detalles, por ejemplo, Eustaquio Palacios asume que en 1789 aún vive doña Francisca de Cuero, esposa de Manuel de Caicedo y Tenorio. Más la información que nos suministran varios estudios genealógicos señala pues que doña Francisca habría muerto un año antes, ¿no? Hasta el 1788, más Eustaquio Palacios la imagina a
ella, ¿cierto?, con vida hacia 1789. Entonces, digamos, son cosas que muy importantes de señalar para tratar de entender sobre todo de qué manera un autor logra estructurar una trama, ¿no? Logra poner en juego unos personajes históricos, unos lugares reales para poder, digamos, poner a girar alrededor de eso, bueno, poner a girar la historia de amor de doña Inés de Lara y Portocarrero y Daniel para el caso de la novela, ¿no? Y la separación que existe entre ellos, las dificultades para que ese matrimonio tenga lugar. Estoy ahí tratando como de resumir mucho y después decir que sabemos del prócer Joaquín de Caicedo y Cuero, pues el tema de la Junta Extraordinaria del 3 de julio de 1810, los antecedentes del proceso de independencia, pues no se profundiza mucho en la investigación, pero sí, digamos, enfatizamos en el hecho de que una vez fusilado el prócer Joaquín de Caicedo y Cuero en Pasto, 1813, pues su viuda, doña Juana Camacho, va a enfrentar durante bastante tiempo, digamos, entre el año 1813, pues de la muerte del prócer del esposo Juan de Caicedo y Cuero, hasta el año 1827 más o menos, una serie de disputas, por un lado, con la persecución de la que, pues digamos, las narraciones que compilan algunos biógrafos de Joaquín de Caicedo y Cuero, como José Joaquín Ortiz, en fin, etcétera, recogiendo además tradiciones familiares, va a enfrentar ella durante la Reconquista, una vez es fusilado Joaquín de Caicedo y Cuero, y cómo durante ese proceso, cuando se habla de una toma pues muy brusca a Cali en el año 1816 por parte pues de las tropas realistas, cómo esas tropas se aposentan en Cañas Gordas, y luego dice el testimonio que recogen los albaceas de doña Juana Camacho, también los mismos patriotas se asentan en la hacienda, pero disponen de muchas cabezas de ganado, de muchos de los bienes de la hacienda, y a eso va a atribuir ella en el pleito que se va a generar con sus cuñados, los hermanos de Joaquín de Caicedo y Cuero, por los bienes y la propiedad y la productividad, los frutos digamos, de la hacienda, el reclamo que los hermanos de Joaquín de Caicedo y Cuero van a hacer permanentemente sobre los dineros que Joaquín de Caicedo y Cuero les debía a ellos en el intento que él tuvo de adquirir todos esos derechos y tener pues control total sobre la hacienda. Y sumado eso a una serie de dificultades para Caicedo y Cuero en el sentido de estar de por medio algunos gravámenes, algunas deudas que él no alcanzó a cubrir, pero que vienen a ser pues reclamadas a la viuda posteriormente, que durante la época de la Reconquista, que hasta el año pues 1816, ella tiene que entre 1810 y 1820 ausentarse de Cali y refugiarse en Medellín. Durante ese tiempo, una vez consolidada pues la independencia de la República, entonces regresa ella a Cali, pues donde va a fallecer en 1849. El escritor Eustaquio Palacio ha nacido en 1830, por esa época del fallecimiento de Juana Camacho vemos que él pudo haber estado incluso en Cali o haber ido allá a estudiar, a adelantar sus estudios durante esa época, con lo cual podríamos pensar también que el tema esta novela que va a publicar Eustaquio Palacio en 1886 tiene que recoger también no solo esas tradiciones a las que me refería y lo que se consigna en los documentos, sino también diría, en este momento me gustaría pensar en percepciones propias de Eustaquio Palacio hasta su permanencia en Cali durante esa época, en la que va a conocer también pues a su esposa, la Juana Francisca, ¿sí? Digamos, en ese sentido, es oportuno señalar también, pensando en la historia, o sea, articulando la historia de Eustaquio Palacios, de la novela, de la Fe Real y todas estas familias, como me parece ver ahí que si uno piensa en María y puede uno identificar a Efraín de cierta forma como una representación literaria del mismo Jorge Isaacs, aquí pues permanentemente me he visto impulsado como a reconocer que en ese personaje Daniel de la Fe Real, enamorado de doña Inés de Lara y Portocarrero, el distanciamiento que hay entre ellos, Daniel, hay una correlación muy estrecha
entre el personaje literario que es educado por el padre José Joaquín Escobar en la comunidad de los franciscanos, la relación de Daniel con el Bayano, con el San Nicolás, también con el personaje en el cual vamos en el sentido de que hay una gran similitud en cuanto a que Daniel también es educado por los franciscanos, también guarda relación, como estaba diciendo, con el Bayano, y como Joaquín de Caicedo y Cuero, Eustaquio Palacios, también fue educado en Cali también por los franciscanos, al igual que Daniel, ¿sí? Y va a tener mucha relación, incluso va a adquirir algunas viviendas, unas 2 viviendas, digamos, durante un lapso específico en ese sector de San Nicolás del Bayano. De manera que también hay una relación muy estrecha de la imagen y la percepción que tiene Eustaquio Palacio sobre la ciudad y sobre San Nicolás, y la relación de eso con la historia que él va a estructurar en el alférez real con relación a Cañas Gordas. De ahí podríamos pensar que quizá doña Inés de Lara y Portocarrero tuviese algún tipo de inspiración en su propia esposa, ¿no? Pues digamos que Eustaquio Palacios reconstruye una historia, refiere a una historia que ocurre 100 años antes de la publicación de la obra. O sea, es publicado en 1886, pero refiere a algo que se remonta al año 1789, y es como si el autor, en esa libertad de la trama, la estructuración de la trama, quisiese transportar su propia figura y su propia historia y la de su esposa a los tiempos de la colonia, ya que por supuesto, aunque uno revise los padrones de la época, revisamos padrones desde el año 1798 hasta 1834, buscando sobre todo la relación de la población de esa viceparroquia, de ese sector pues, al sur de Cali, uno puede encontrar cantidad de personajes de la vida real, los hermanos, los hijos del alférez real, esposas, en fin, pero uno no va a encontrar ahí, no encuentra la revisión ningún personaje, ni que se llame un Daniel con una doña Inés de Lara y Portocarrero, no se encuentra, no es, digamos, esa rigurosidad histórica como la ve uno en María, tampoco ve uno a los esclavizados Andrea o Fermín, ¿sí? Entonces son personajes que se insertan y se adaptan muy bien a lo que es una trama que compromete espacios reales y personajes reales como la familia de Manuel de Caicedo y Tenorio, ¿no? Digamos que después del año 1827, con todas las demandas que principalmente hace el presbítero Manuel José Caicedo, hermano de Joaquín de Caicedo y Cuero, sobre los bienes que ha venido manejando Juana Camacho, esposa de Joaquín de Caicedo y Cuero, es cuando en esa serie de negociaciones entre esas familias, pues se determina el secuestro de la hacienda, queda en manos y administración de el mayordomo de la hacienda, del mayordomo de la hacienda durante un tiempo, hasta que definitivamente las autoridades determinan que a partir del año 1834 y hasta su fallecimiento en el año 1853, de Manuel José Caicedo, presbítero importante, pues que participó fue, digamos, un religioso del Ecuador, de Cuenca, Ecuador, va a estar en manos de Manuel de José Caicedo, hermano del prócer, pero siendo el religioso y siendo que los datos arqueológicos que veremos a continuación no respaldan mucho otra de las cosas señaladas por Eustaquio Palacios en cuanto a que para el año 1789 en la hacienda hay un cementerio. Entonces, vamos a ver más adelante que tanto la documentación histórica como la arqueológica apuntaría más que fue durante la administración de Manuel de José Caicedo, el presbítero, que realmente se habría dirigido el cementerio de la hacienda aledaño a la antigua capilla de Nuestro Señor de la Expiración. De ahí en adelante, digamos, entre esa época, ante 1854, muerto Manuel José Caicedo, pues ahí lo que tiene lugar es la división de la propiedad, de esa misma de 25 kilómetros cuadrados que hemos señalado acá, del río Lili, la cordillera del río Cauca y Morga, la línea pues de la altura de Morga, va a haber una división entre los descendientes y hay una crisis realmente económica de esa familia,
hasta que básicamente todos esos derechos de propiedad son finalmente adquiridos entre 1891 y 1893 por los primos, entiendo, Eusebio y Guillermo Velasco, ¿no? Que compran todos esos derechos y es donde, digamos, tiene origen propiamente o se mantiene la propiedad que conocemos hasta ahora, con ese valor patrimonial, pasando pues por varios propietarios, hasta que, digamos, entre 1930, ¿no? Sorau de Eugenia Velasco Borrero, don Roberto Reinales de 1950, que digo que aporta muchas tradiciones también al padre Camacho, párroco de Jamundí, en su reseña histórica de la hacienda Cañasgordas, que ha sido trascendental en estas investigaciones, por todas las tradiciones que recoge sobre el origen del cementerio, el destino que tuvo la capilla, en fin, el trapiche importante, y reconocer pues que además de las iniciativas que Roberto Reinales tuvo sobre tratar de rescatar el valor cultural museográfico con fundamento en la representatividad histórica y arquitectónica de Cañasgordas, pues digamos esa declaratoria de Cañasgordas como un bien de monumento nacional, que ahora que dice pues BIC del ámbito nacional, en el año de 1980, ¿no? Entonces, hasta la Fundación Cañasgordas pues se realizaba en el año 1992, hasta los procesos que hoy en día pues conocemos sobre la recuperación de la casa. Entonces pues como un balance quizá un poco lleno de tropiezos sobre la historia de la hacienda, pero con unos elementos importantes para relacionar lo que es el texto de la novela con la documentación histórica propiamente dicha. Estos son calcos hechos a partir de los planos originales del arquitecto José Luis Giraldo, también donde pues el planteamiento que se mantiene es como todo el complejo arquitectónico de la casona, involucrando el trapiche y como dice Eustaquio Palacio en la novela, pues esa casona en forma de Z invertida que uno puede ver ahí, ¿cierto? Pues que ha tenido una evolución arquitectónica, que no fue construida así como la conocemos ahora, en una sola oportunidad, en una sola fase, sino que fue poco a poco siendo estructurada, reconociéndose, como hemos visto incluso con el respaldo histórico esa reseña que hemos hecho, como el bloque principal, más alargado, de la casona, ¿cierto? Que es el cuerpo inicial de la casa, y luego los demás se fueron adicionando posteriormente, ¿sí? Junto con la capilla de Nuestro Señor de la Expiración y el trapiche, fueron las primeras estructuras que se construyeron. Y hemos mostrado acá cómo todo apunta a que fue durante la administración de Antonio Rodríguez Migoya, que se adelantó toda esta obra, también incluido muy probablemente la sequía, pues que le daba movimiento al trapiche acá, ¿no? Con su mecanismo. Muchos de estos elementos del paisaje y de la historia se han venido incluso perdiendo por digamos, errores en el manejo y la preservación del sitio en cuanto a su importancia arqueológica. De la capilla, pues ocurre que, como dice el padre Camacho en su reseña de Cañasgordas, que tanto la capilla como el cementerio fueron demolidos poco después de ser adquiridos por los Velasco, ¿no? Aprovechando, digamos, dos situaciones importantes que de pronto no se han señalado mucho, y es que ya la iglesia, por ahí hace el año más o menos 1858, la curia había decidido básicamente terminar con la viceparroquia de Cañasgordas, la que funcionó desde el final del periodo colonial hasta principios del siglo XIX, dar final a la viceparroquia de Cañasgordas, debido a que se consideró que la capilla ya había dejado de tener la importancia o el alcance religioso que tuvo en otra época, en razón de una profanación, ¿sí? Como asumió la iglesia, que se hizo frente al hecho, al parecer, de que las tropas realistas, cuando tomaron la hacienda durante esa época, en la persecución que hacía pues, a la familia de Joaquín de Caicedo y Cuero, había ingresado en esa capilla, ¿sí? Se había utilizado para algo para la cual no estaba consagrada, y que eso, asumido como una profanación, ameritaba entonces terminar con la antigua viceparroquia de Cañasgordas también, ¿no?
y hemos planteado nuestra reconstrucción histórica al cementerio aledaño como una obra que fue posterior a la independencia y no como la concibe Eustaquio Palacios en la época de la Alférez Real de 1789. Entonces hay una serie de anacronismos, imprecisiones respecto de lo que la novela nos está acá mencionando. Entonces ocurre pues como lo planteaba el arquitecto en su estudio, el arquitecto José Luis, quien hizo descubrimiento de la capilla hacia el año 1995. Este cuerpo de acá, este bloque de la casona, que se conoce como la zona B, es posterior al bloque principal, aunque si continúa siendo, fue durante el siglo XVIII. Incluso en el planteamiento de identificación de espacios que hemos venido haciendo ahí a la Fundación Cañas Gordas, que administra el museo, pues ya la casona ya restaurada, pues y analizando también el movimiento de los personajes en la novela y todo, pues por ahora la información me lleva a ver aquí precisamente tanto el estudio como el aposento del alférez real, desde una perspectiva museográfica, ¿no? Y cómo el arquitecto Giraldo llega a concluir que esta supuesta ventana que uno puede ver acá de esta parte acá, aledaño a lo que fue la capilla, fue originalmente una puerta que daba acceso a un coro por el cual podía uno descender a la planta de la capilla, ¿sí? E ingresar pues acá al presbiterio sin tener necesidad de salir, de entrar por esta parte acá por el atrio. Entonces significa eso que la habitación que está ahí al lado, aledaño de parte de esta que está una mayor, pues podríamos identificarla con el espacio que ocupaba cada fin de semana el párroco, el sacerdote que iba a oficiar la misa, ¿sí? en el sitio. Se podía ingresar por acá sin necesidad de hacerlo pues por la parte de afuera acá del atrio también, ¿verdad? El cementerio, bueno, el cementerio, ahora vamos a ver más detalles arqueológicos sobre eso y cómo, digamos, toda esta estructura, pues prácticamente un mapa que lleva a reconocer, vamos, la evolución histórica y arquitectónica de este sitio, de monumento big del ámbito nacional. Eso es como a grandes rasgos. Estas son las ilustraciones. Yo creo que esta imagen, que es una postal original del arquitecto José Luis Giraldo, es como la más antigua que yo conozca, ¿no? Entonces se ve pues incluso en la acequia también y parte de la que fue la capilla, que estuvo, o sea, al ser demolida la capilla, acá en el año, pienso en mis estimaciones hasta el año 1895, 1896. ¿Por qué? Porque lo que describe el padre Camacho en su reseña histórica es que los Velasco aprovecharon que iba en camino, que pernoctó allí el arzobispo Caicedo, que acaba de ser nombrado, estaba en Medellín, acaba de ser nombrado arzobispo de Popayán, pasa por ahí, viene desde el norte, pernocta, y ellos solicitan a ese arzobispo, José Caicedo, la demolición de la capilla, en vista de que ya prácticamente, como dice Camacho, el ganado ya ingresaba al edificio, a la capilla, y todo ya no tenía un uso, un alcance religioso. Entonces es después de esa fecha, de 1895-96 más o menos, cuando se autoriza lastimosamente, ¿no?, la demolición de la capilla y del muro, dice Camacho, que rodeó el cementerio, igual que otros modelos como reconocidos en haciendas coloniales allá en la región. Entonces, esa demolición habría tenido lugar durante esa época aproximadamente. Una escena de la telenovela La Alférez Real del año 1974 de la programadora Punch. Ya, digamos, la investigación como tal que se inició contemplaba entonces, viendo todos esos elementos en juego, la correlación, ¿sí?, entre distintas fuentes, tanto las arqueológicas como las archivísticas,
la arquitectura involucrada, por supuesto, las tradiciones orales, por supuesto, alrededor de un relato y un texto específico como fue el alférez real. Entonces, el modelo integral que se propone aquí es ver en qué medida todas esas fuentes de manera simultánea tienden a respaldar, ¿sí?, a girar o respaldar en torno a un planteamiento específico. Es decir, en el momento en que una afirmación de carácter literario e histórico sea respaldada tanto por la información arqueológica como por la archivística, la historiográfica, la etnográfica, en fin, entonces podríamos plantear que esa línea, que ese planteamiento histórico tenga algún fundamento, ¿ya? Lo que sería muy difícil de sustentar si recurriésemos a una sola disciplina. Por eso es importante siempre enfatizar en la importancia de estas aproximaciones de carácter interdisciplinario para este tipo de fenómenos, ¿ya? Lo importante es el punto de partida, reconociendo esa arqueología del relato, la novela como un documento que pudiese tener una importancia histórica, aunque debiera ser analizada discursivamente, en sus partes, en sus valores formales y sus valores circunstanciales. Son esos los que ayudan, digamos, a entender y a medir el valor histórico, científico que pudiera tener, históricamente científico que pudiera tener un documento como una novela. Y es que Eustaquio Palacios, quien señala, pues, en la dedicatoria a su amigo Zenón, en Cali, señala que varias tradiciones que ha recogido en cuanto a, por ejemplo, la ubicación de las cabañas de los esclavos, ¿cierto?, de los esclavizados. Entonces dice Palacios que esas cabañas de los esclavos estaban alineadas, colocadas en línea como formando plaza en torno a la casona, en torno a la antigua casona, ¿ya? Dice él. También se hace referencia a la gran acequia que pasaba y llevaba el agua al molino del Trapiche. También señala Eustaquio Palacios la forma un cañón, ¿no? Un cañón como una seta invertida, con los extremos invertidos a los lados, lo que corresponde, pues, a la realidad, y hace referencia Eustaquio Palacios, como ya dije, a la capilla y el cementerio. Y hemos visto que si bien la capilla estuvo en pie durante la época del alférez real, 1789, más, bueno, y la época de la redacción de la novela, ¿no?, que dijimos que fue demolida después de 1895 aproximadamente, hemos visto que los datos históricos no respaldan la idea de que existiese un cementerio en la época como muestra la novela, ¿ya? Igual también describe él los espacios del comedor, las puertas. Entonces hay un aporte histórico de parte de la novela para la interpretación histórica, pero que, por supuesto, de acuerdo a experiencias anteriores, sabíamos que requería ser abordada de manera crítica, ¿no? O sea, casi que a examinar los elementos independientemente de ver de qué fue, de acuerdo al método que se planteaba, podíamos medir el alcance histórico de la novela también y su alcance a nivel arqueológico también. Entonces, ocurre, pues, que un punto de partida desde el punto de vista arqueológico tiene que ver, como ya lo mencioné, con el hallazgo que el arquitecto José Luis Giraldo hizo de la antigua capilla de Nuestro Señor de la Expiración, ¿sí?, de Cañas-Gordas. Entonces, el Señor de la Expiración lo sabemos, revisando la documentación colonial en piedra, el piso en piedra para el atrio. Acá estuvo la puerta, digamos, de la capilla. Esto, acá, si nos vamos al lado contrario, pues encontramos esta parte de acá, las jambas, ¿sí?, donde se empotraban las puertas pesadas en madera que escribe los documentos del año 1694, durante la compra que hizo Baltasar Prieto de la hacienda, y puso parte de los baldocines del piso de la capilla, que sobrevivieron, pues, a la demolición que tuvo lugar, como ya dije, hacia el año 1895-96. Las cimentaciones, parte de los muros, parte del contrafuerte, y esto parte de las excavaciones,
Y acá, todo esto pues es información de José Luis Giraldo, como por ejemplo esta ventana, supuesta ventana, como ya mencioné que vemos ahora, realmente constituyó una puerta para acceder a un coro, ¿no? Cuyos, digamos, estos dos elementos acá en madera serían parte de esa estructura, ¿no? Para descender acá a la nave de la capilla, y como este segmento que hay acá de muro no fue parte de la capilla originalmente, y como este muro, que uno podría considerar independiente de la capilla, realmente era parte de la capilla también, y se proyectaba acá pues en ese sentido obviamente, ¿sí? Pero no, o sea, es decir, ese cuerpo de allá atrás se recostó sobre este muro que era originalmente de la capilla también. Y entre los elementos que son arqueológicos, hacen parte del patrimonio arqueológico de la nación, están este tipo de detalles como los ladrillos moldurados representando querubines, representando hojas acántides, representando números romanos, también descubiertos durante esa temporada del año más o menos 1995. Estas imágenes pues corresponden ya cuando empezamos la investigación en el año 2010 con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y que por un lado apuntaron a hacer un levantamiento un poco más detallado del que tenía José Luis sobre la cimentación, los cimientos de la capilla, que corresponde a este dibujo que estamos viendo acá, ¿ya? Conservándose parte todavía de lo que era el altar, dejando un poco espacio hacia el muro que tenemos acá, el muro occidental, porque pues, como dice José Luis, pues eran situaciones en las cuales el sacerdote pues oficiaba la misa de espaldas, lo cual no tendría sentido pues en esta parte aquí tan angosta, en latín, y en fin, la sacristía, donde el sacerdote pues preparaba sus elementos, vestimentas, en fin, y la nave, y como este contrafuerte que está acá tiene su correspondencia en esta parte de acá. Toda está casi más de 24 metros, alrededor de unos 24 metros, ¿sí? La reconstrucción, y como este hallazgo preliminar fue el que directamente nos permitió descubrir el área del cementerio. Igual para aquí una cementera, ¿dónde podría estar el cementerio? En la parte posterior dice Eustaquio Palacios, esta parte de acá, digamos, geomorfológicamente no facilitaba eso, pero acá, en esta parte, donde aún se conservaba un muro acá de origen colonial, que estamos viendo aquí en esta parte, sobre el cual se adosa actualmente un muro de ladrillo moderno, muy posterior, por supuesto, pero que se proyectaba en un ángulo distinto. Mientras la proyección de este segmento que vemos acá con adobes, la proyección de esa línea nos llevaba acá a un punto donde casualmente había unas cimentaciones que cuando esa línea giraba 90 grados, supuestamente 89 grados, nos daban toda la esquina de la capilla, con lo cual determinamos que esta área correspondía a la del cementerio. Y una cosa importante es que uno se da cuenta del uso de la brújula en tiempos de la colonia, cuando fue construida la capilla, en cuanto a que ese ángulo, esa orientación, nos da esa orientación de los edificios que tratan de buscar los 90 grados, nos da hoy día 89 grados. ¿A qué se debe eso? A que en la época de la colonia, cuando construyeron el edificio, la declinación magnética, o sea, el polo del norte magnético, estaba corrido 1 grado. Entonces, por eso es que la brújula en ese momento les da a ellos una orientación que no corresponde a la actual en 1 grado, porque la declinación magnética cambió a lo largo del tiempo. Entonces, fue esa la forma como se pudo determinar la ubicación del cementerio. Y la posibilidad de corroborar eso tuvo que ver con el uso de una tecnología que nos proporcionó el entonces Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que fue, digamos, de las primeras entidades que comenzó a utilizar una tecnología llamada de sensores remotos, para la cual existen distintos equipos y modelos, y en este caso lo que llamado GPR o georradar de penetración terrestre, ¿ya? Este es solamente el triciclo, y
el equipo como tal, la antena, que es la que va a recoger la respuesta que da la emisión de ondas electromagnéticas en el subsuelo, ¿sí? Es esta que está acá. Entonces, a distancias estandarizadas de 1 metro, de 50 metros o más cerrado, eso da mayor resolución, se hace el recorrido. Este es el área que se descubrió, las cimentaciones dan vuelta acá en la esquina de la capilla, aquí está la proyección del muro, ¿sí? Este es un muro que construyó Roberto Reinales, que no es de la época colonial, sino que él trató de simular museográficamente la presencia del cementerio, ¿sí? Todo este recorrido que se hace con el georradar, siguiendo estas líneas distanciadas aquí de 1 metro, en cuanto a que el aparato se va moviendo, y en la medida que se va desplazando, él va emitiendo ondas electromagnéticas que van al subsuelo. Esas ondas chocan con cosas que son más duras, o sea, que ofrecen mayor resistencia, como la piedra o la tierra compactada, o otras que son menos duras, menos resistencia, la arena, en fin. Entonces, de acuerdo a esas respuestas, él va recogiendo esa información, la convierte en unos datos que se pueden graficar, y al graficar vemos cosas como estas, ¿sí? Que es parte de la superficie que se prospectó. Esta es la superficie y esto es lo más profundo. Y vemos que cerca, aquí vamos bajando, ¿sí? O sea, como produce un gráfico con otro software, gráfico tridimensional, entonces podemos ir sacando tajadas. Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, hasta que llega un punto, aquí empieza a aparecer algo interesante que se llaman anomalías de tipo arqueológico, hasta que se delimita esto, quizá como a casi 1 metro de profundidad, esta anomalía importante que también se ve en todos estos puntos que ustedes están viendo por acá, algunos por fuera del muro del cementerio, bien curioso, ¿sí? Bueno, los negros es que se hicieron posteriormente, en otra fecha, los blancos fueron los iniciales con el cementerio, ¿ya? Y cada uno de esos circulitos corresponde a una anomalía de interés arqueológico que, de acuerdo con los estudios, las excavaciones que se hicieron entre el año 2011 y 2012, correspondieron efectivamente a tumbas, con lo cual se corroboraba que trató del antiguo cementerio imaginado por descrito por Eustaquio Palacios, pero que imaginaba en la época de la colonia. Incluso como acá están las cimentaciones del antiguo muro que demolieron los Velasco a finales del siglo XIX, el georradar también, piedra, ¿no? Entonces ofrece mucha resistencia, también estuvo en capacidad de determinar y corroborar que se trataba precisamente del área del cementerio. Las zonas en gris corresponden a zonas que posteriormente las excavamos, ¿sí? Como parte de los contextos funerarios. Entonces vamos a ver acá otra información importante y una pregunta que pues hasta ahora tratábamos de resolver es entonces a qué época existió el cementerio. Entonces teníamos con los datos de la parroquia de Jamundí que la última partida de defunción expedida para el cementerio, lo que dice acá, el cementerio de Cañas Gordas, ¿ya? Perteneciente a la iglesia de Jamundí, ¿no? A la parroquia de Jamundí. Entonces, esa última defunción corresponde a este señor Vicente Izquierdo del año 1862. Es decir, el cementerio estuvo con esta información, estuvo en uso, sabemos que estuvo en uso hasta el año 1862. Y planteamos ahora la hipótesis de que el cementerio pudo surgir durante la administración de Manuel José Caicedo, el presbítero, hermano de del prócer Joaquín de Caicedo y Cuero, después de que él asume definitivamente la administración en el año 1834, con lo cual podríamos pensar que ese cementerio, o sea, habría surgido quizá bajo esas condiciones alrededor del año 1835 aproximadamente. De acá, de esas excavaciones arqueológicas, podemos resumir en esa diapositiva muchas cosas interesantes, ¿no? Y una de esas también que confronta también el imaginario popular, y es que se habla no solo en el lenguaje popular, sino también a veces en la bibliografía científica, histórica y arqueológica incluso, en el sentido de que existieran, como se puede ver, sí, en otros lugares ya excavados para las poblaciones afroamericanas, como en las Antillas y en los Estados Unidos, donde uno sí ve ahí en lo que sean los cementerios que han excavado, que son cementerios de uso exclusivo para la población afro. Más en este caso, ese modelo no se cumple. Ese modelo se cumple en el sentido
de que en algún momento fue el cementerio de la viceparroquia de Cañas Gordas, ¿ya? Con lo cual aquello del cementerio de los esclavos, entre comillas, no resultó ser tan cierto arqueológicamente, ya que los restos óseos muy mal conservados, bajo unas capas sumamente duras, una excavación muy difícil, ya compactada, la compactación por el uso de maquinarias, en fin, a una profundidad, una vez compactadas los estratos, casi de 60 centímetros aproximadamente, muestra la presencia de distintos grupos, no solamente del afro, sino de distintos grupos étnicos. En antropología clasificamos los grupos, les llamamos patrón étnico. El patrón étnico es una de las cosas de la cuarteta básica que se identifican al analizar los restos óseos, que son la estatura, la edad estimada, el sexo también, y también la lateralidad, el grupo étnico lateral, estudio en laboratorio, que ahí lo hicimos en sitio, en el mismo sitio por la mala conservación. Esos estudios de los restos óseos nos permiten llegar a conocer incluso hasta si la persona era zurda o usaba así, el brazo derecho, en fin, ¿sí? Porque eso da pues unos indicadores de los restos óseos. Por ejemplo, el diámetro medio de esos huesos largos del brazo, del húmero, en fin, tiende a ser más grueso. Ese diámetro medial tiende a ser más grueso en el brazo que uno usa más en vida que en el otro, ¿ya? Así. Y el grupo étnico también puede otra serie de características. Por ejemplo, los orbitales en los ojos, en los cráneos, tienden a ser cuadrados, ¿sí? En lo que llamamos nosotros el grupo étnico negroide, ¿sí? Se le llama en antropología, al que llaman blanco entre comillas, porque ustedes saben que hay discusión sobre el mestizaje y si realmente todos somos mestizos, ¿ya? Al blanco entre comillas se le identifica por tener una forma más bien ovalada de los orbitales, mientras en los mongoloides, que son los descendientes de los indígenas americanos, ¿sí? Y aun aunque haya un patrón mestizo, esos rasgos se conservan, porque siendo mestizos se conservan rasgos de uno y otro. Esos orbitales tienden a ser más circulares en los mongoloides y con una anchura visigomática, porque los pómulos son salientes, más amplia que en los otros dos grupos. Entonces, con ese tipo de indicadores, de estudios de restos óseos, podemos determinar esas cuartetas básicas y tener mucha información sobre los individuos que fueron sepultados. ¿Qué tenemos aquí en estas excavaciones? La tumba número 1, la que se excavó primero fue esta, la tumba número 1, que era la que estaba casi a la entrada del cementerio, la primera anomalía que detectamos. Esta que estoy señalando acá. ¿Sí? Acá, la tumba 1. Esa tumba, ¿qué la caracterizaba? Que era una fosa, ahí supimos que eran fosas rectangulares, ¿sí? Muy sencillas, con unos individuos, una serie y alterada, ¿no? Porque está cortada en varias partes y contiene restos óseos provenientes de distintos individuos. Es decir, el último individuo que quedó ahí antes de que fuese alterada la tumba era este que está acá, que tiene las piernas, que incluso la fosa entra más acá. Aquí tienen las piernas, ese está ubicado anatómicamente y está ahí, tal como fue dispuesto en la fosa. Más como la tumba fue alterada en algún momento, toda esa tierra que removieron fue a dar a la misma fosa acá revuelta y llevó consigo restos óseos de otras personas, entre ellas algunas como el cráneo de una mujer, sí, de rasgos negroides de entre 30 y 35 años. Los estudios bioantropológicos los hizo la colega Angélica Acosta, Costa. Entonces, de ahí, bueno, ¿qué otras cosas distinguen al negroide? Por ejemplo, la macrodoncia, los dientes demasiado grandes, ¿no? El prognatismo alveolar, en fin, todo eso. Incluso aquí también hay hubo restos óseos de caucásico, como se le llamamos al blanco, entre comillas también, son huesos más robustos, en fin. Y también las características que tienen que ver con el sexo, pues tienen que ver con el mentón muy grácil en las mujeres, más el plano mentoniano que se forma en el hombre, el ángulo que forma la mandíbula, más
en ángulo recto y ancha para el hombre y más obtusa para la mujer, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos permite pues identificar ese tipo de acontecimientos que tuvieron lugar ahí. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Que además de que había fragmentos de cerámica indígena, ¿no? O sea, que el sitio fue ocupado originalmente por los indígenas, también la zona donde estaba la casona de Cañas Gordas, también, y en alguna oportunidad, como en el caso de las tumbas de los niños que tenemos acá, estas son las tumbas de los niños, un sector que fue destinado a niños. Miren que esto es una historia, pero la excavación arqueológica tiene que asegurarse de reconstruir la historia de lo que está, digamos, ocurrió ahí. ¿Qué ocurrió acá? Que hubo algo que fue primero y algo que fue después, ¿ya? Entonces significa que esta tumba que está acá, por sus dimensiones de un niño, miren que cortó a esta otra, o sea que esta estuvo al principio y luego hicieron esta y la cortó. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es posterior a esta. Entonces ahí hay una cronología. Disposición de los restos óseos prácticamente sin conservar, en el caso de los niños, círculos en piedra para delimitar ahí una mandíbula de un niño, por ejemplo, presencia de una cosa importante acá, como estas cuentas de vidrio finamente elaboradas en color negro, también, es una obra magistral y son muchas, casi que hay que verlas al microscopio, pero fueron trabajadas muy minuciosamente, tubulares y circulares, y acá también la presencia de unas cuenticas también de vidrio de color rojo o verde, que pensamos pudiese corresponder a ese tipo de manillas que se utilizaban, se le colocaban a los niños para protegerlos del mal de ojo. Ustedes se acordarán de eso, ¿no? Esas manillas, esas son costumbres que poco a poco, vamos, en el contexto urbano, se han venido perdiendo. Bueno, y la alteración de esto, que solamente tendría que ver con qué, quizá ustedes lo estén pensando ya, con el momento en el cual fue demolida la capilla y alterada el área del cementerio para que los Velasco dispusieran de eso como área de cultivo, ¿ya? Entonces dice el padre Camacho en su reseña histórica que a los Caicedo, al remover eso, usar las herramientas, se hundían y al mismo tiempo salían los restos óseos revueltos, y que mucha parte de esos restos óseos fueron recogidos y llevados a la Catedral de San Pedro de Cali. Entonces aquí tenemos una alteración, digamos, que corresponde a ese momento de la demolición también de la capilla en 1895-96, ¿sí? Con lo cual ese es el contexto que queremos analizar. Pero aquí esta perspectiva también. Miren. Pero entonces, una de las para la siguiente temporada del año 2012, lo que me propuse fue tratar de encontrar alguna tumba que no hubiese sido alterada, ¿ya? Entonces me puse a pensar, y volvamos acá un momento al plano, me puse a pensar, o sea que le acabo de señalar, son estas que están acá, al lado del muro. Me puse a pensar que como el queso, ¿sí? Como el ratón al queso o las hormigas a la panela, uno siempre que va a deteriorar algo, entonces uno como que daña más el centro del objeto y tiende a salvarse más la periferia. Entonces me puse a pensar que la única opción que podría haber de encontrar una tumba intacta tendría que estar acá más cerca del muro del cementerio que estaba acá. Por eso determinamos hacer la excavación de la anomalía número 7 que estaba acá, que en la realidad al excavarla, como vemos acá, las tumbas 5 y 6 no correspondían a una sola tumba, sino a una superposición de tumbas. Y aquí se ve, ustedes alcanzan a ver que lo más antiguo es eso que está acá abajo. Esta fue la tumba más antigua que hubo en este punto, en esta parte, que miren que tiene una orientación distinta, más ajustada como al canon católico, a la sepultura de los muertos, mirando hacia el oriente, ¿no? Hubo un cambio en algún momento, que miren que esta fue superpuesta a esta que ya existía aquí, de la cual no se conservaba prácticamente nada. Y acá, en muy mal estado de conservación, con los brazos sobre el pecho, vemos los restos óseos articulados todavía de una mujer de aproximadamente unos 50 años, y eso lo sabemos por la sinostosis del cráneo. Entonces, a medida que la persona va avanzando en edad, todas esas suturas craneales que en el recién nacido es blanda, ¿no? La mollera que llaman. Es blando, eso se va fusionando con el tiempo y eso va dando unos patrones, unas tablas para uno estimar
la edad aproximada de un individuo a través de su cráneo. No individuo ya de avanzada edad, esas estructuras se van cerrando prácticamente hasta que quedan lisas, como ocurría en el caso de esta mujer, que con los brazos sobre el pecho también. El mal estado de conservación de la dentadura, en fin, etcétera, etcétera. Su relación étnica mongoloide, mestiza, ¿sí? Y una tumba como esta, que miren que vino y la cortó después. O sea, después de ser sepultada la señora, vinieron a sepultar a este muchacho, prácticamente un adolescente, que tiene los brazos en una posición ya más en ángulo recto, pero al cual habían sepultado con una serie de canutillos, ¿sí?, en vidrio, que tal vez hicieron parte de un atuendo con el que lo sepultaron, y que los adornos tendían a estar más cerca acá por acá de la cintura o en los brazos, ¿ya? Entonces, estos son elementos que nos remiten más a las poblaciones indígenas del antiguo Cauca, ¿sí?, cuando el ancestro también, o sea, el macroestudio de osteométrico nos muestra una relación con lo mongoloide, o sea, con lo mestizo, con el ancestro indígena, con lo cual hay una relación aquí. Y este es un elemento importante, pues, que es una especie de broche que fue encontrado acá en esta parte de acá la señora, acá y sobre el pecho acá. ¿Y qué pudo haber correspondido a eso? Que esos difuntos, a diferencia de lo que uno esperaba al principio, que iba a encontrar ataúdes y todo eso, eran simplemente envueltos en unas mortajas y colocados en las fosas, sin ningún tipo de parafernalia muy elegante, ¿no? Entonces, en esa investigación histórica, pues nos damos cuenta que eso del ataúd, por ejemplo, de la ceremonia del muerto, llevarle flores y ahora cantarle y hacer todo eso no existía en la época, sino que esos son lujos que aparecen a finales del siglo XIX, ¿ya? Para la población en general, claro, existía desde mucho antes para las élites, para los monarcas, para miembros de la nobleza, los sarcófagos, los ataúdes en grandes monumentos y mausoleos, más a nivel popular, las pautas funerarias eran realmente muy sencillas, en este caso. Por supuesto, en un cementerio como estos no iban a ser sepultados los miembros de los hacendados, ¿no?, los dueños de la propiedad. El alférez real, Manuel de Caicedo y Tenorio, como deja en su testamento, fue sepultado y estaría sepultado ahí todavía, igual igual también la misma esposa de Joaquín de Caicedo y Cuero, doña Juana Camacho, en la iglesia de San Francisco, ¿sí?, como determinó él en su testamento. Falleció en 1808. Y otro elemento importante son estos botones. Estos nos aportan sobre la cronología. O sea, corresponden con los datos históricos que hemos encontrado, aunque estos botones que conocemos de 4 o 5 huecos, esos tampoco existían en la época colonial. Esos vienen desde la época, además, alrededor del año 1840 para acá. Los botones de 4 o 5 huecos, con estas estrías, hechos en porcelana, que los reconocimos revisando los catálogos mundiales, como elementos que les llegaron a denominar como botones chinos, por ser de porcelana, pero realmente eran de elaboración europea, ¿ya? Y eran también mercantilizados en Norteamérica hacia el año 1840 y hacen presencia acá en las tumbas de los niños, como que hicieron parte de una camisa o algo así. Pero si estos botones son del año 1840 y no encontramos ningún elemento de la época colonial, pues eso apoya nuestra formulación histórica de que el cementerio tuvo que ser posterior a la independencia, ¿sí?, como muestran todas estas evidencias arqueológicas. Otro tema interesante, y esa es una pintura de Carolina del Sur, pues en los Estados Unidos cerca del año 1800, y como, al igual que dice Eustaquio Palacios, que alrededor de la casona se organizaban las cabañas de los esclavos, ¿sí?, parecido a esto. Entonces, ese modelo de organización quisimos como explorarlo acá también, partiendo de lo que decía Eustaquio Palacios, y en el 2010 se hicieron las prospecciones, siguiendo las pistas que Eustaquio Palacios nos estaba dando, se hicieron las prospecciones y mediante estos pozos de prueba que están acá, y en estos sectores del costado norte y el costado sur del vallado en piedra, siguiendo las instrucciones de Eustaquio Palacios, encontramos, por ejemplo, evidencias importantes como estas huellas de circulares
suelen ser de unos 14 centímetros de diámetro, corresponden a huellas de postes de guadua, ¿ya? Que se repiten en varios de los puntos, en asociación con materiales arqueológicos que son de origen colonial. Estas clavos, por ejemplo, en su cabeza se pueden catalogar en una época específica, ¿no? También para el siglo XVIII. Igual este fragmento de olla, también burdo, ¿ya? Esto a los 10 y 20 centímetros de profundidad aproximadamente. En el otro extremo también tenemos fragmentos de esta losa de origen colonial, un fragmento de porcelanas que son posteriores y otros fragmentos también. Y este artefacto lítico que puede ser de origen indígena o pudo ser utilizado por los esclavizados también de la hacienda del Trapiche. Los esclavizados pues trabajaban en distintas actividades, unos en el Trapiche, otros en la parte de la agricultura, en toda la extensión de la hacienda, y otros en la parte doméstica. Pero acá, Eustaquio Palacios es muy genérico al pensar en la esclavitud, los esclavos de la hacienda, dice, ¿sí? sin, digamos, señalar muy claramente esas distinciones. Pero esto que estamos explorando acá tenía que ver más directamente, como veremos a continuación, con la labor que se desarrollaba en el Trapiche de la hacienda. Estas huellas de poste se ven también al otro extremo, ¿sí? En asociación. Aquí comenzamos a hacer una aproximación de acuerdo a las fotografías antiguas, como esta de la Manuelita, bueno, final del siglo XIX y principios del XX, sobre la arquitectura local, ¿no? Los techos a dos aguas, el uso de la guadua, los embutidos de barro, en fin, las cimentaciones muy burdas. En el interior de la casa, también durante la fase de reforzamiento estructural, lamentablemente ocurrieron muchos daños a los materiales arqueológicos, sobre todo cuando se movió el piso de la casona sin acompañamiento arqueológico. De tal manera que este fragmento de esta taza, muy difícil de conseguir, de estilo floral pintado a mano, que fue muy común desde finales del siglo XVIII hasta el año 1820 aproximadamente, se me entregó así durante mi visita, hecha a pedazos, ¿no? Entonces, la importancia de la preservación, del aporte de la arqueología a la preservación de esas evidencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja de eso? Todo trabajo de restauración, y con mayor razón en este tipo de monumentos, con este valor emblemático y simbólico, deben, como la ley misma lo señala, tener acompañamiento permanente de estudios arqueológicos para poder recuperar adecuadamente todas esas evidencias. Uno de los aportes principales de la investigación, va a tratar de moderar el asunto del tiempo, es esta reconstrucción que se ha hecho con base en los padrones del Archivo Histórico de Cali de entre el año 1798 hasta el año 1834 de todos los habitantes de la viceparroquia, pero especialmente el énfasis en la población afro, en los esclavizados de la hacienda Cañas Gordas, ¿sí? Recuerden que el año 1834 es cuando tiene lugar el secuestro de la hacienda y pasar la administración en manos de Manuel José Caicedo, el hermano del prócer. Entonces, esta reconstrucción que se hace de los padrones no es sencilla, tiene un margen de error, porque los padrones en una oportunidad se refieren a una persona y después uno no sabe si esa persona que está referida en el otro padrón unos años después sea la misma, ¿sí? Entonces, las edades no siempre corresponden en un padrón a otro, pero traté de hacer ahí una reconstrucción más o menos lo más aproximada posible. Las diferencias de las edades acá, de acuerdo al padrón, sea de 1798, sea de 1801, 1802, 1834, que es como un registro de los esclavizados que se hace en el momento en que se estaban haciendo el traspaso de la administración de la hacienda a Manuel José Caicedo. Y con esos datos de las personas conocemos los nombres de todos esos esclavizados. Gregorio Caicedo, por supuesto, por ser del 1898. Teresa, Alfonso, por ejemplo, esto que está en gris y en blanco son grupos familiares, ¿ya? El padre, la madre y los hijos están acá. De manera que es posible incluso reconstruir genealogías hasta una generación, o dos generaciones ascendentes. De manera que en la población actual, miren que en ese cuadro no aparece, por ejemplo, Fermín y Andrea, que son personajes de la novela La Alférez Real, ¿no? Mientras Fermín apoya a Daniel, Andrea sirve a doña Inés de Lara y Portocarrero, los protagonistas, ¿ya? Igual que María
Estefan atiende a María y en negrito Juan Ángel atiende a Efraín, ¿no? Ese es como ese mismo modelo binario. Entonces, de acá, esta información histórica la considero vital y debe socializarse, musealizarse incluso también para reconstruir y contribuir con esto a rescatar la memoria de todos aquellos que padecieron la esclavitud. Una de las recomendaciones que he hecho con todo este material, estos resultados que he hecho a la Fundación Cañas Gordas, que administra actualmente la exposición museográfica, es precisamente, por ejemplo, crear una placa donde recupere, donde se inscriba el nombre de todas estas personas como un reconocimiento a la memoria de quienes, como les digo, padecieron el drama de la esclavitud, ¿no? Acá hay una acuarela de la Comisión Coreográfica y una recreación muy importante, porque además esta información histórica podemos conectarla con el presente, eso es vital en toda información histórica, llámese arqueológica también, y es que, por decir algo, la población afro de la comunidad del Hormiguero, por ejemplo, de Cascajal, conservan ellos unas tradiciones, consideran que en esa línea tradicional ellos serían en gran medida descendientes de los esclavizados de Cañas Gordas, como hay algunas tradiciones que las rescatamos en el proyecto que hicimos del cementerio de Cascajal, que apuntan a que algunas de esas familias descienden de los esclavizados de Cañas Gordas y tratar de ver con una investigación más profunda en las parroquias de Jamundí, pues que ahora están en problemas con la iglesia y el archivo, remontar esas tradiciones orales, confrontarlas y ver si, de acuerdo con nuevos datos parroquiales y con esta lista que presentamos acá, se pueda establecer ese vínculo genealógico con las poblaciones actuales. Entonces, ese es uno de los trabajos muy dispendiosos, pero interesantes que se pueden adelantar. Entonces, lo que se hizo en el año 95, como aquí trato de resumir, pues porque hay mucha información, fue la excavación de una de esas unidades domésticas al costado sur del vallado, cerca del Trapiche. Entonces vemos ahí que, en primer lugar, lo que hicimos fue lo que llamamos la grilla. Aquí viene una línea en un sentido y en otro. Cada segmento de esto es equivale a 1 metro. Entonces, ¿esto qué es? Este es el radargrama que el georradar de penetración terrestre nos mostró para este sector de acá. Al fondo está el Trapiche, acá está la entrada, aquí está la casa, a la izquierda. Y miren que acá el georradar nos muestra una figura rectangular. Acá, ¿no? Es una forma rectangular. ¿Por qué da este color? ¿Por qué da esta consistencia aquí? Porque estos materiales que el georradar detectó acá son materiales que ofrecen más resistencia, o sea, más duros. Entonces, ¿qué pasó con la excavación que adelantamos acá? Reconozco pues el apoyo, claro, de campo de mis asistentes técnicos, Gustavo Cabal, Ricardo, en fin, Esteban Zavala, y es la excavación de esa unidad que nos da una información que es básicamente esta, que es una cimentación en piedra burda, está aquí, burda, que no es una, digamos, es una capa cultural, es decir, eso fue dispuesto por el ser humano, porque si fuese dispuesto geológica o edafológicamente, este material no tendría por qué estar en la superficie, sino más abajo, porque es material parental, pero está en superficie, a unos 40 centímetros de profundidad, y esta foto la he elegido porque se nota con mayor claridad. Observen que esa línea de materiales que fueron removidos posteriormente, forman ángulo acá, y luego dan la vuelta aquí, y miren por qué esa piedra se detiene ahí, porque aquí no volvió a ver nada, porque la dispuso el ser humano. Si fuese una disposición natural, se extendería irregularmente por todo lado, ¿ya? Y miren que la misma característica de los suelos, de los rellenos que se ven ahí, y sobre todo la presencia de materiales arqueológicos al interior de esa estructura, ¿ya? Muy pequeña, de unos 3,5 metros por 2,5 metros de ancho, muy pequeña, y eso contrasta, vamos a ver, con lo que el novelista Eustaquio Palacios también dice en la novela. Entonces hay presencia de materiales que son finos, como estos losas del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y esto que lo tenemos ahí en la colección del LICAN, que son un juego de 3 llaves pequeñas de estas, son 3, esta es una de ellas, llaves utilizadas para los relojes de cuerda. Entonces, la presencia de esos elementos ahí
en un área y una estructura que más que una casa elegante, como la imagina Eustaquio Palacios, era realmente una especie de cobertizo ramada, como para pernoctar ahí, muy pequeña, ¿sí? En asociación con el trabajo del trapiche, más seguramente, ¿ya? Y la presencia de estos huesos acá de vacuno, incluso de zarigüeyas y todo, muestra pues que el consumo de alimentos al interior de esa estructura que estaba acá. Y otra cosa que muestra que es realmente algo elaborado por el ser humano es también la presencia de huellas que aquí excavamos de 14 centímetros de diámetro, que aquí son de guadua. En una de esas, a ser excavada, había una piedra abajo, es decir, que el poste de guadua en algún momento quedó corto, entonces tuvieron que meter una piedra para que se levantara más. Entonces, con todo eso vemos que se trataba de una estructura real. Pero ¿cuál es la...? Bueno, pensar, por ejemplo, entre tantas cosas, estas llaves del reloj de cuerda, es pensar también lo que vivía, digamos, en la cabeza, en la mente, de los esclavizados que pernoctaban y comían ahí, ¿no? O sea, la concepción del tiempo, la concepción del tiempo. Eran objetos suntuosos que en algún momento el esclavista, el dueño de la hacienda, desechaba un plato roto fino, un reloj que ya no funciona, en fin, y ellos, los esclavizados, retoman con esos elementos y les dan otro sentido, otro uso. ¿No? Eso tiene un valor en importancia cultural si tratamos a través de todo esto de entender la manera de pensar de esos individuos, su modo de vida, ¿ya? Etcétera, etcétera. En plano general, y ya aquí también vemos, por ejemplo, unas huellas excavadas que son más anchas, que están, digamos, en lo que pudiera ser, yo lo imagino es como que sobre este costado, acá están mismo mirando hacia la casa, estas huellas de acá corresponderían, pienso, a dos troncos gruesos de árboles que se cortan, se colocan ahí y sirven de asiento, ¿ya? Como vemos en muchas de esas estructuras, con lo cual, siguiendo algunos modelos en esta parte de acá, o sea, hacia el occidente, habría quizá un cobertizo también que sobresalía de esa pequeña habitación, ¿sí? Para estar en permanente conexión con la casa que estaba allá al frente, porque el alférez real en esa habitación que mostré ahora, que la interpreto como, o sea, lo interpreto como la habitación del alférez real en el segundo piso. ¿Por qué? Porque desde allí se tiene perspectiva global de todo el entorno de lo que pasa en la casa y en el trabajo del trapiche. Entonces, ese análisis espacial de las cosas también tiene una importancia particular. Si uno usa la estadística, por ejemplo, todos esos fragmentos que se recogieron, que fueron muchos, de acuerdo a su grosor, al ángulo que forma el borde, etcétera, etcétera, nos permite reconstruir el tipo de recipientes que se utilizaron ahí. Entonces, ahora unos en mayor abundancia que otros, miren. Entonces, por ejemplo, los cuencos, que son estos que están acá. ¿Por qué uno azul? ¿Por qué una barra azul y otra color naranja? Esto corresponde a que se excavó, son 40 centímetros de profundidad, entonces decidimos excavar en dos niveles de 20 centímetros para poder percibir el cambio entre el tiempo, ¿no? Lo más abajo, lo más antiguo, lo más reciente, se nos va aproximando a nuestra época, lo más reciente está arriba. Entonces acá lo azul corresponde, bueno, a lo más, lo naranja, lo más profundo, a los primeros 20, 40 centímetros, y lo azul a los 0 y 20 centímetros. Entonces aquí tenemos otro de los recipientes, son las hormas, que se ven acá, que han sido utilizadas desde la Edad Media prácticamente en la producción de las mieles, ¿cierto? Para la producción de las mieles en los trapiches, las llamadas hormas. Los estudios de INCIBA y de la arqueóloga Mayra Cuellar se centraron más en el estudio del trapiche. Ellos podrían en algún momento participar en las conferencias para que nos refieran mayores detalles sobre lo que ellos encuentran y caracterizan y definen para el trabajo arqueológico del trapiche. Los cántaros para transportar agua, los cuencos, que se ve aquí, sus platos hondos, representados acá en una proporción importante, igual que las ollas. O sea, si hay más cuencos y ollas, significa que el sitio es usado verdaderamente por razones domésticas, un espacio donde uno va a compartir la comida, donde va a pernoctar, ¿sí? Es, digamos, como el nicho en el cual uno desempeña esas actividades que
que son distintas a las que podría uno representar en otras áreas, como las ceremoniales, por ejemplo, tendrían otras características. ¿Ya? Y también, pues, escudilla y cosas que son más finas, ¿ya? La presencia de tejas también, ¿ya? Y así sucesivamente, hasta lámparas, cosas mucho más recientes, ladrillos y botellas de vidrio. Pero es muy importante señalar que todas esas tradiciones, lo que es la tradición de los cántaros, de los cuencos, tiene como ancestro la tradición indígena. Es decir, esa tradición indígena la vemos desde tiempos prehispánicos con una línea central hasta casi que la abolición de la esclavitud en 1852. O sea, el uso de esa tradición, tanto por parte de los hacendados como por parte de la población afro también, es vital como parte de ese reconocimiento también. Esa gráfica que tenemos acá muestra son unas densidades. Ese color rojo, más intenso, amarillo menos intenso y así, bueno, menos intenso. Significa que al interior de la estructura hay mayor concentración de materiales, ¿sí? Con lo cual se ve que precisamente en el interior y no por fuera era donde había todas esas actividades producidas ¿por qué? Por el ser humano que habitaba ahí, ¿ya? Entonces eso ratifica. Y hay una concentración importante a esta parte que corresponde a restos de comida, o sea, de huesos de vacuno y todo eso, con lo cual se pernoctaba, quienes vivían ahí y pensaban en los relojes y un poco de cosas, también optaban por arrojar los desechos hacia esta parte, ¿sí?, suroccidental de la estructura, con lo cual se ve ahí que hay un comportamiento de origen humano. Una imagen para ilustrar, muy importante, se me recuerda mucho al alférez real, a su esposa doña Francisca, a los esclavizados, a Andrea, en fin, como para tratar de reconocer más o menos, ¿ya?, qué pasa. Entonces, ya arquitectónicamente, uno podría pensar en algunos referentes en Latinoamérica, en las Antillas, incluso también en el mismo África, ¿no? Porque yo diría que aquí también está el reconocimiento a la reconstrucción que hace una colega, María Angélica Suaza, quien ha hecho lo propio sobre las poblaciones afro en las haciendas del Huila, muy, muy importante también. Estos grabados de la América pintoresca, cerca de las riberas del río Cauca, en Cali, con el uso de la guadua, ese patrón de distanciamiento entre un poste y otro, que también pues algo que el arquitecto José Luis Giraldo considera como un indicador importante y que se ve también en el distanciamiento de las huellas de poste en Cañas Gordas, Novita Viejo en el Chocó, ¿sí? Y de todo eso, de acuerdo a las observaciones, esto es una estructura de origen indígena, ¿no? Los taínos de la española, de los conquistadores en el siglo XVI también, porque una de las cosas en las que resalta el arquitecto José Luis Giraldo es cómo la misma casa de la hacienda Cañas Gordas, con sus paredes en embutido de barro, con amarre en bejuco, en cinta de guadua, es una técnica definitivamente de origen indígena, ¿ya?, que se conserva a través de la época colonial y hace presencia también en esas estructuras grandiosas como Cañas Gordas, ¿no?, voluminosas y preponderantes y simbólicamente llamativas en el entorno. Yo diría que esa estructura que excavamos con su simplicidad se pudiera aproximar incluso más a este modelo que tenemos acá africano también, y esto con los postes de, bueno, con los aleros y en fin, con esos aleros esos que sobresalen, ¿ya?, una aproximación más detallada de lo que pudo haber sido esta estructura excavada en Cañas Gordas, ¿no? Y que quedan muchas más por excavar porque el área es potencialmente arqueológica y la necesidad también de promover la investigación, aparte de la preservación. Esa es una diapositiva para mostrar, y vamos terminando ya, es sí, el contraste de lo que la novela muestra, que en ocasiones suele ser romántico, ¿no? O sea, el Manuel de Caicedo y Tenorio es un personaje que trata bien a los esclavizados, que es patriarcal, en fin, y todo eso, pero hemos visto que los documentos de archivo muestran un panorama un poco más brusco, ¿no? Que tiene que ver con
con disputas territoriales, algunas que no mencioné, con la apropiación, con el expansionismo, ¿ya? En fin, y todo lo que pueda decir incluso a partir del proceso de independencia del 3 de julio, una cantidad de cosas que de pronto perfilan de otra manera a esos personajes que para nosotros han sido admirados, sobre todo los próceres, ¿no? Hemos visto que Joaquín de Caicedo y Cuero al momento de morir era una persona que tenía unos conflictos familiares, unas deudas, unos gravámenes, ¿sí? Unas expropiaciones, como lo que ocurre con las hermanas Villalobos al otro lado de la quebrada Lilí, que fueron prácticamente expropiadas por el hecho de que todos esos aparceros y hacendados, dice Joaquín de Caicedo y Cuero, unos días antes del 3 de julio de 1810, esas personas habían incurrido en faltas en el sentido de permitir que sus esclavos de Cañas Gordas, al pasar el río Lilí y ir a esas haciendas, se expusiesen allá a elaborar aguardiente en alambiques, a hacer fiestas que, dice Joaquín de Caicedo y Cuero, van en contra de la moral de sus esclavos, ¿no? Entonces es algo que pagan muy, muy caro las hermanas Villalobos, una familia humilde que solamente tiene un caballo y una cabaña. Agustina Villalobos, entre otras cosas, ella falleció antes de 1810, y una de las cosas que reprocha Joaquín de Caicedo y Cuero es cómo no se le habían pagado los derechos a él por haber sido sepultada Agustina Villalobos en su capilla de Cañas Gordas, con lo cual ya sabemos desde el punto de vista documental que miren que la prospectamos con el georradar, también hubo entierros en la capilla de Cañas Gordas, pero son, digamos, áreas que todavía están pendientes por excavar. Casi todo está pendiente por explorar arqueológicamente en Cañas Gordas, ¿no? Todo está por investigar. Entonces, esa diapositiva trata de mostrar esos contrastes entre la realidad y la ficción literaria, ¿ya? Que vemos que a la vez que nos aporta datos históricos, también nos permite determinar cosas que no corresponden a la realidad. ¿Por qué hacía esto Eustaquio Palacios? Porque él hizo parte de ese proceso de nacionalización, ¿no? Digamos, donde necesitaba recrear una nueva idea de nación, y él, con esas recreaciones de lo patriarcal, del esclavizado que vive cómodo y todo eso, él imagina que ellos viven cómodamente en habitaciones como la de Fermín, la novela que es una habitación grande, que ahí vive la mamá, que vive cómodo, tienen donde dormir. Y hemos visto que eso contrasta con lo que estamos excavando, que son realmente habitaciones burdas, donde se dormía en muy malas condiciones, donde se trabajaba de manera permanente, sin las comodidades que imagina Eustaquio Palacios. Imagina también un cementerio, imagina una cantidad de cosas que, como hemos visto, no corresponden tanto como en la realidad. Esos son unos documentos que tienen que ver, del Archivo General de la Nación, tiene que ver cómo se inició en algún momento una campaña para determinar que ya los indígenas no existían, que ya esas personas mestizas que pretendían pasar por indígenas no lo eran tal, y que por lo tanto no tenían derecho al acceso a esos terrenos. Entonces eso, digamos, en contraste con la novela, la realidad histórica tiende a ser un poco más brusca, ¿no? Bueno, estos son temas más de interés arqueológico, de ver cómo podemos diferenciar esos fenómenos entre los materiales arqueológicos, los objetos materiales que caen en manos de los esclavizados, y cómo ellos les dan un sentido distinto, ¿no? Cómo es importante ver todo esto no en una sola dirección, o sea, no estudiar solamente a los esclavizados, o solamente a los hacendados, o solamente a los indígenas, sino que recomienda como investigación es una visión transcultural, como dice ahí, ¿no? Es decir, de todos esos agentes interactuando de manera simultánea. Eso nos da un panorama mucho más acertado de lo que era esa sociedad en su momento, el mestizaje, ¿ya? Cómo los materiales, los esclavizados o los indígenas podían tratar de imitarlos, tratar de darles otro uso, ¿ya? Como el caso de las llaves, reutilizarlos y también crear cosas, que ese es un campo de investigación que por lo menos en el Valle del Cauca no es tan evidente como sí lo viene siendo en los estudios que sobre esa misma materia se están haciendo en el Cauca, con la Universidad del Cauca, ¿sí? Con las investigaciones que se están haciendo, donde sí se ve, digamos, la presencia de signos, por ejemplo,
que señala más claramente la huella cultural de la población afro. Igual, pues, de eso de invisibilizar como lo vimos, también es un reto. Lo mencioné como un reto al principio, como cuando ponemos en juego todos estos relatos y los analizamos recurriendo a todas estas fuentes arqueológicas, históricas, etnográficas, la misma arquitectura nos da elementos para interpretar, ¿no? Promovemos el reconocimiento y la reinterpretación de muchas cosas. Cementerio de los esclavos realmente no hubo cementerios pluriculturales. Eso sí, para un estrato social bajo, sobre todo. Hay esto de los mitos y las leyendas, como eso de Novita, de esa lápida, es una historia interesante, ¿no? Cómo la leyenda se ubica en el plano de unos personas sin rostro, que son como los esclavizados, que trasladan ese objeto tan pesado para llevarlo a Quibdó con motivo de la muerte en enfrentamientos con el gobierno de un gobernador allá, ¿sí? Como bajando por el río Tamana con esos objetos tan pesados, del río Tamana viniendo desde el Valle del Cauca hasta el Chocó, es tan pesado el objeto que deciden dejarlo en Novita, y desde ahí se dice la leyenda, hasta el día de hoy, y nunca llegó a su destino, que fue Quibdó, ¿verdad? Lo mismo acá lo de los cementerios que hemos visto, personajes como de la vida real, como en María, como Juan Ángel Molina, el verdadero negrito Juan Ángel, también aporta indirectamente unos elementos, unos testimonios que se pueden considerar históricos, que también ayudan a entender las tradiciones orales y todo eso. Entonces esa es la riqueza cultural la que se sustenta principalmente en todo ese tipo de valores, pero no vistos de manera independiente, ¿no? Sino vistos de manera integral. La fenomenología cultural tiene que ser siempre integral y dinámica para ser reconocida en toda su plenitud. Bueno, yo creo que, no sé si tanto me he pasado el tiempo, pero esa es una diapositiva para pues, rendir un agradecimiento a ustedes por su asistencia